Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar la información y los detalles sobre una situación que pensamos que se había terminado hace un par de semanas, pero finalmente continúa. Estamos hablando de Sebastián Driussi, que finalmente parece que va a abandonar el Zenit de San Petersburgo, algo que hace un par de días era imposible por una cuestión tanto económica como contractual, ya que el jugador tenía vínculo con el conjunto ruso hasta el 30 de junio del 2022, pero finalmente parece que va a poder dejar Rusia en este mercado de pases y buscar un nuevo destino. ¿Podrá ser River justamente el lugar donde desembarcará el delantero que hizo justamente las divisiones inferiores en el club de Núñez? En este video voy a contar todas las posibilidades que hay, como también cuántas verdaderamente son las chances que tiene en este momento de ponerse nuevamente la banda. ¡Empecemos! Driussi logró lo que no pudo hacer a principios de año, cuando tenía bastantes más posibilidades de volver a vestir la camiseta más linda del mundo. Quedó libre del Zenit de San Petersburgo, o por lo menos va a tener la posibilidad de decidir entre más opciones dependiendo de quién ponga cierta cantidad de dinero, aunque no sería una transferencia tampoco, o sea, no queda verdaderamente con el pase en su poder, pero tampoco es que el Zenit lo va a traspasar. Ahora voy a contarles un poco cómo es la situación. El ex delantero del más grande dejó el club ruso, ya se despidió mediante sus redes sociales después de 4 años en los que obtuvo 6 títulos. Su contrato, como dije recién, finalizaba dentro de un año, a mediados del 2022, pero su destino no sería River, o por lo menos como primera opción. Se había rumoreado que durante este receso Gallardo y el futbolista en cuestión se iban a reunir en Estados Unidos mientras River hacía la pretemporada y el jugador estaba de vacaciones, algo que finalmente no sucedió. El muñeco había manifestado en una conferencia de prensa a principios de febrero, antes del inicio de la competencia oficial, que se hablaba casi todos los días con el delantero para ver cuáles eran en definitiva en ese momento las posibilidades de que volviera a River. No sabemos si siguieron en contacto durante el último semestre, pero uno cree que hablaron, quizás no todos los días, pero sí hubo algunas conversaciones. En febrero, cuando River intentó ir en busca del delantero y las condiciones no estaban dadas para que se hiciera, los dirigentes del equipo ruso querían que el atacante renovara su vínculo para dejarlo irse por lo menos a préstamo, porque en caso contrario, de ser cedido un año o 18 meses, por ejemplo, cuando regresara al Zenit a mediados o a fines del 2022, como dije anteriormente, se terminaría su contrato y se iría libre del club. En ese entonces el mercado de pases europeo estaba muy frenado por la situación que se vivía en ese momento por la pandemia por coronavirus, y la mayoría de los clubes no estaban dispuestos a poner una gran cantidad de dinero para reforzar sus respectivos planteles. ¿Esto qué quiere decir? Que el Zenit no quería dejar ir a Driussi porque en caso de eso iba a tener que ofertar por otro atacante, porque se quedaba corto en su plantilla y no querían, hace 6 meses, gastar dinero para incorporar a otro futbolista. Hoy por hoy, en ese sentido, la situación es distinta, pero aún así, si River quisiera contar con el jugador que hizo todas las divisiones inferiores en el club para este próximo semestre, que ya comenzó verdaderamente, deberá negociar con los dirigentes del equipo ruso, y las charlas ni siquiera comenzaron, ni ahora ni tampoco antes. Recordemos que el mercado en Argentina termina el próximo 29 de julio, dentro de 5 días, pero por la nueva reglamentación que dispuso la AFA, en caso de que el Millonario venda a algún jugador de su actual plantel, podrá reemplazarlo con cualquier futbolista del mundo hasta el 1 de septiembre. Sin embargo, y a pesar de todo esto, el futuro de Driussi no parecería estar cerca del más grande, por lo menos por ahora. Su destino en un principio estaría en la MLS, la Major League Soccer, ya que 2 equipos del fútbol de Estados Unidos lo tentaron y quieren contar con sus servicios. El Inter de Miami, donde juegan 2 ex-River, Gonzalo El Pipita Higuaín y Leandro González Pires, y la otra institución que lo quiere es el Austin FC. Hay que aclarar algunas cuestiones en cuanto a su desvinculación del Zenit de San Petersburgo. Lo primero es que, si bien oficialmente se va con el pase en su poder porque el Zenit considera que lo deja libre, la realidad es que el club al que vaya seguramente, y digo seguramente porque es así, tenga que abonar un resarcimiento económico, además de que el propio jugador va a dejar de lado cobrar el año que le quedaba por contrato. Recordemos que en su momento el equipo ruso gastó 15 millones de euros
más precisamente a mediados del 2017, entre junio y julio de esa temporada, para pagar el valor que Driussi tenía con su cláusula de rescisión para que sí, el delantero deje River y se ponga la camiseta del elenco europeo. ¿Cuál es la diferencia también que hay que marcar entre la posibilidad que tiene Driussi ahora de irse a los Estados Unidos y la que tuvo de volver a River en febrero? En ese momento había 3 requisitos que se tenían que cumplir para que se diera su vuelta a River. El primero, Driussi debía resignar dinero, algo que ahora seguramente pueda llegar a ser, pero va a ser muy mínimo. La diferencia entre Estados Unidos y Rusia es mucho menor a la que hay entre Rusia y Argentina. La segunda era renovar su contrato para que acepten el préstamo. Era complicado que Driussi prolongara su vínculo en el Zenit. En esta ocasión no lo va a tener que hacer, justamente por lo que dije antes. Se va a ir con el pase en su poder, más allá del resarcimiento económico. Y el tercero, también lo dije antes, es que los rusos te iban a tener que reemplazarlo y traer un delantero. Algo que no solamente no ocurrió, sino que pasó otro inconveniente. En un amistoso, por allá en febrero, que el Zenit estaba disputando en Dubái, un compañero de Driussi, el brasileño Malcolm, sufrió una grave lesión en su rodilla derecha que le llevó un par de meses de recuperación. Así que no solamente iban a tener que reemplazar a uno, sino a 2 delanteros, y la plantilla se iba a ver corta y por ese motivo decidieron que Driussi se quedara. Con este resarcimiento que le dará el equipo de los Estados Unidos, no es necesario obviamente que se cumpla ninguno de estos 3 requisitos. En un principio, con la imposibilidad de volver a Millonario ni en febrero ni tampoco ahora, uno creía que iba a poder regresar una vez finalizara su contrato con el Zenit, es decir, dentro de un año luego del 30 de junio del 2022, que iba a quedar libre en ese momento porque no iba a alargar su estadía en el conjunto ruso. Sin embargo, la realidad parece que empieza a alejarlo no solamente ahora, sino un poco más de la institución de Núñez. ¿Por qué pasaría esto? Porque va a firmar obviamente un nuevo vínculo con el equipo en los Estados Unidos y uno cree que su estadía no será solamente por una temporada como si era lo que le quedaba en el Zenit. No está confirmado porque todavía no se oficializó ni siquiera el club al que va a ir, pero la realidad es que seguramente firme mínimo por 2 años en el conjunto norteamericano y pueden llegar a ser más, por lo que nos tendríamos que olvidar de Driussi no solamente en el 2022 y va a haber que esperarlo por lo menos seguramente hasta el 2023. Además, el sueldo del futbolista seguramente no disminuya demasiado, que si bien va a pasar a cobrar dólares en lugar de euros, sigue estando muy pero muy lejos de lo que podría ofrecerle River ahora, dentro de un año o dentro de 2 temporadas o cuando él necesite volver, que ese sí era un requisito indispensable, porque si Driussi no decidía bajarse el sueldo, River no iba a poder absolutamente iniciar ninguna negociación. El ex atacante del más grande expresó en reiteradas oportunidades sus ganas de volver a vestir el manto sagrado, pero como dije anteriormente, la situación para salir del Zenit nunca fue tan sencilla. Luego afirmó que en junio iba a volver a River, más allá de que lo hizo de manera muy aislada. Yo creo que no hay que tomar tan en serio a veces cuando se dicen esas cosas, pero parecería que no va a ser el caso, aunque la chance no esté totalmente descartada en su totalidad, porque Driussi todavía no arregló con ningún equipo de los Estados Unidos. Habrá que ver cómo evoluciona la situación del delantero y si Gallardo puede interferir para que finalmente el jugador regrese al club de sus amores en este mercado de pases. También hay que destacar que si hay una ínfima posibilidad de que pueda regresar ahora, esta opción tiene que darse con el jugador volviendo en condición de libre, sin que el millonario tenga que poner un solo peso, porque de ser así el caso, seguramente no pueda no solamente abonarle el contrato, sino tampoco tener una negociación con el Zenit de Rusia. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, teniendo en cuenta que la mayoría de las opiniones de los hinchas están divididos, hay algunos que entienden al futbolista en caso de que se vaya a jugar a los Estados Unidos, mientras que otros le recriminan que no regrese a River después de haber enunciado en bastantes oportunidades que su sueño era volver a ponerse la banda. En mi opinión, Driussi es un jugador todavía joven, tiene 25 años, no tuvo la mejor última temporada, entonces quizás traerlo ahora significaría más un deseo de lo que podría llegar a rendir, teniendo en cuenta lo que rindió y su nivel antes de irse al Zenit, y no tanto por su actualidad. Ojalá, si se va a los Estados Unidos, que pueda tener 2 muy buenos años y ahí sí volver al club, pero ya con una actualidad mucho más mejorada.
Además tengamos en cuenta de que hoy por hoy parecería que el plantel no lo necesita, porque una cosa era pedirlo cuando no había un reemplazante de Borré, y hoy con Brian Romero ya como el refuerzo estelar y sabiendo, en mi opinión, que va a rendir con la camiseta de River, no sabemos qué lugar ocuparía Driussi en este plantel, porque vendría a ser suplente en un principio y es algo que a lo mejor él no pretende, pero si Marcelo Gallardo levanta el teléfono, cualquier cosa puede pasar. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.